Buenas tardes a todos, bienvenidos a este webinar. Vamos a tomarnos unos segundos mientras van ingresando todos a la sesión. Vamos a esperar unos segunditos. Bueno, aprovecho yo también entonces para dar la bienvenida mientras esperamos estos instantes que algunos más se vayan sumando para comenzar. Bueno, muy bien. Bueno, voy a arrancar presentándome. Mi nombre es Marcelo Gatti, soy el encargado del departamento de UX UI de Infocorp. Hoy estaremos realizando una charla sobre microcopy que va a ser presentada por Raquel Oberlander. Raquel es experta en marketing digital, es autora de El ABC del marketing digital, que llegó al top 3 de libros de negocios en español en Amazon. Es consultora, speaker, experta en contenidos y con una gran trayectoria como copywriter, que en los últimos años volcó también al área de UX y específicamente UX Writing o Microcopy. Es consultora de Infocorp y por eso es un placer tenerla en este webinar compartiendo los secretos del Microcopy con todos ustedes. Van a ver que mientras Raquel, ahora le voy a dar paso a Raquel, pero mientras Raquel va a dar la presentación, van a ver que ustedes encuentran una sección dentro de esta sala que es una sección de preguntas. Mientras Raquel va presentando, ustedes ahí tienen la oportunidad de ir escribiendo y al final de la presentación vamos a leer esas preguntas y Raquel las va a contestar. Así que yo le doy paso en este momento a Raquel. Bueno, muchas gracias Marcelo y bueno, a todo el equipo de Infocorp por darme la oportunidad de compartir sobre este tema que Marcelo le dijo microcopy, en algunos países está castellanizado microcopy, así que bueno, como quieran llamarlo, pero se trata justamente de cómo usar las palabras para mejorar la experiencia de los clientes con su banco a través de los canales digitales, que como muchos de ustedes saben es justamente a lo que nos dedicamos en Infocorp. Es un tema que me apasiona y que creo que en esta zona del mundo todavía no se le da la relevancia que debería en el mundo de habla hispana, por eso es un súper placer estar compartiendo este momento con ustedes. Y para comenzar un poco a meternos en tema y de qué hablamos cuando hablamos de microcopy, les voy a hacer este pequeñísimo ejercicio. En este momento están viendo en la pantalla una palabra, que es negativo, y que hagamos este ejercicio. Si cualquiera de nosotros nos postulamos a una beca para hacer un MBA, por ejemplo, y estamos desesperadamente esperando la respuesta, si viene esta respuesta y dice negativo, obviamente nos vamos a sentir muy frustrados y muy decepcionados. Ahora, si pasa como me pasó a mí hace unos días, que hisoparon a mi hija por riesgo de COVID y estoy esperando el resultado del test, y ese resultado, como por suerte decía negativo, salto de alegría. ¿Por qué les hago este pequeño historia? Bueno, justamente para comprender que las palabras provocan emociones, ¿no? En un caso, una misma palabra me puede ocasionar una enorme frustración y en otro caso una enorme alegría. O sea que digamos que las palabras, por un lado, son capaces de provocar emociones y que esas emociones dependen del contexto, ¿no? De ese contexto en que estemos usando las palabras. Entonces, ¿de qué se trata el microcopy? Justamente de usar las palabras en el contexto de las interfaces digitales y qué podemos lograr o qué podemos hacer sentir a nuestros clientes o usuarios a partir de esas palabras. Digamos entonces que el microcopy se refiere a todas las palabras o frases en una interfaz que están directamente relacionadas con las acciones que realiza un usuario. Lo que motiva la acción, las instrucciones para realizar esa acción y las palabras luego de que realizó la acción. El microcopy no es lo mismo que el copywriting, no es el contenido de un sitio web o de una aplicación. Supongamos que nuestro sitio web tiene un blog donde tengo diferentes notas, o tiene una sección nosotros, donde explico quiénes somos, o la historia de la empresa, o los servicios que ofrecemos. Evidentemente, para que todos esos contenidos sean buenos, voy a tener que utilizar técnicas de copywriting, que probablemente en otro webinar vamos a estar compartiendo sobre ese tema, pero eso no se refiere a microcopy.
Microcopy son esos pequeños textos, digamos, que están vinculados específicamente, como dice aquí, a las acciones que queremos que un usuario realice. Por ejemplo, si yo quiero que se registre, que se suscriba a un newsletter, digamos, bueno, el botón de suscribirse, digamos, es el botón que va a tener que apretar el usuario para realizar una acción. Esa palabra, suscribirse, se refiere al microcopy. Entonces, de ese tipo de palabras, digamos, son las que vamos a estar hablando. Es un tipo de palabras que hasta hace un tiempo no se les prestaba demasiada atención, ¿no? Probablemente muchos de ustedes los han vivido o lo viven todavía como experiencia en sus bancos, por ejemplo, o en las empresas donde trabajen, donde realizan un sitio web y todo el mundo presta atención al contenido del sitio web, pero estas pequeñas instrucciones son las que a veces o vienen por default, por defecto, en el lenguaje de programación que se utilice para construir, digamos, esa web o esa interfase, o las decisiones las termina tomando o las terminaba tomando hasta hace un tiempo el programador. ¿Qué pasó? Que en un momento nos empezamos a dar cuenta de la relevancia de esas palabras y cómo pueden cambiar la experiencia del usuario. Y ahí entonces empezó a desarrollarse cada vez más esta disciplina, que es parte del UX, de la experiencia de usuario, pero que se la conoce como UX Writing, que tiene que ver entonces justamente con estas definiciones. Y son tan, pero tan importantes, por ejemplo, que Netflix, acá estamos viendo 4 usos de 4 botones diferentes para pedir una acción igual en Netflix, son tan relevantes que Netflix, por ejemplo, desarrolló un sistema propio de inteligencia artificial de la compañía que se llama Shakespeare, donde continuamente están mirando y midiendo, digamos, para cada idioma o para cada público o para cada contexto, por ejemplo, qué palabra funciona más para ser más efectivos. La idea es que probablemente no vamos a pretender que cada uno de ustedes tenga su propio sistema de inteligencia artificial para esto, aunque sabemos que probablemente en un tiempo van a estar más disponibles al alcance de todos como software as a service, pero sí, como lo estamos haciendo ya en Infocorp con muchos clientes, empezar a trabajar en esos textos, en esos lenguajes, de una forma mucho más consciente. Y bueno, si bien en este momento obviamente nos estamos refiriendo al microcopy, a los textos, es importante decir que obviamente están también muy relacionados con el diseño, ¿no? Por eso me pareció interesante compartir esta frase, ¿no? Que bueno, combinados el diseño y las palabras, obviamente provocan resultados aún más especiales, digamos, o con mejores resultados, pero como decía hoy, me voy a centrar en el poder de las palabras. Y este es un pequeño video para mostrar como una primera referencia, ¿no?, de cómo las palabras acompañadas de diseño tienen otra efectividad, ¿no? En este caso tenemos, por ejemplo, ciertas palabras que están en negrita, que están destacadas, entonces obviamente el efecto, digamos, ¿no?, que queremos lograr es más fuerte que si estuviera toda la palabra escrita con la misma tipo. ¿Cuál es el rol del microcopy? Bueno, estos 4 aspectos fundamentales de los que voy a compartir ahora con ustedes. El primero se trata de humanizar la experiencia del usuario, ¿no? Hoy piensen que muchos de nosotros pasamos muchas horas al día teniendo relaciones a través de canales digitales, ¿no?, a través de tecnología. Y si bien eso ya era muy fuerte hace un año, obviamente a partir del COVID encima se multiplicaron, como estamos teniendo nosotros ahora este webinar, donde nos relacionamos mediatizados por la tecnología. ¿Cuál es uno de los roles de estas palabras? Humanizar ese vínculo y que las personas sientan que ese vínculo, digamos, es menos tecnológico y más personal. Entonces, como un ejemplo, elegí Product Hunt, por ejemplo, que en realidad es una plataforma donde se hacen review de diferentes productos tecnológicos y en el texto específicamente nos están indicando, digamos, que esas reviews son hechas por seres humanos y no por máquinas, ¿no? Entonces, ser explícito, digamos, en que hay personas, digamos, detrás de esa tecnología.
Aclaro algo que no dijimos al comienzo, que si bien a todos los que estén registrados y viendo en este momento el webinar, van a recibir la copia, como hay muchos ejemplos que tal vez algunos de ustedes quieran conservar, también nos pueden pedir desde el sitio web de Infocorp a contacto o a mi mail, digamos, la presentación para que se las podamos compartir para que puedan conservar estos ejemplos. Este es otro caso, por ejemplo, de Vimeo, donde en sus videos destacados, digamos, bueno, nos están diciendo que, espero que todos lleguen a leer en la pantalla, que fueron elegidos por Real Humans, ¿no? En el segundo renglón. Entonces, lo mismo, a través de las palabras nos enfatizan la experiencia y la presencia humana. Otro aspecto fundamental del microcopy es mejorar la usabilidad, ¿no? ¿Y de qué se trata la usabilidad? De que las personas puedan cumplir un objetivo con el menos esfuerzo posible, ¿no? Cuando las personas entran a una aplicación o a un sitio web, a cualquier tipo de interfase, obviamente lo hacen con un objetivo: buscar una información, hacer una transacción, solicitar un préstamo, solicitar una tarjeta de crédito. Entonces, las palabras nos tienen que ayudar a que esa usabilidad sea lo más fácil posible para el usuario. ¿Por qué? Porque al usuario, cuanto más fácil se lo hacemos, más disfruta de la experiencia con nuestro banco. Y por eso acá tiene que ver las palabras y cómo las ponemos las palabras, ¿no? En este ejemplo vemos que en el primer caso, el no gracias parecería que hasta tiene más relevancia que el comprar, porque el color gris del mismo tamaño nos hace que a la vista nos llame la atención ese botón. En cambio, en el ejemplo de la derecha vemos que las mismas palabras puestas en otro formato, digamos, nos logran mejorar esa usabilidad. Por eso decíamos que es una combinación de las palabras con la jerarquía, los tamaños, los colores, la ubicación. El tercer aspecto fundamental para lo que sirve el microcopy es justamente expresar la personalidad de la marca. Cada una de las empresas y cada uno de los bancos tiene ciertos valores, algunos que quieren ser muy cercanos a la comunidad, algunos mostrar que están continuamente preocupados por el usuario, algunos que son un banco sólido y de mucha trayectoria, otros que son un banco joven y moderno. Entonces, acá les estoy mostrando cómo en el resultado de una búsqueda de una tienda de zapatos, no solo nos muestran los zapatos, digamos, que pueden comprar las personas, sino que en realidad nos dicen cosas simpáticas como tenés muy buen gusto, a nosotros también nos encanta, excelente elección, ¿tá? Y como decíamos entonces, ¿qué hace esto? Obviamente que la persona se sienta más cercana. Un buen microcopy nos debería casi hacer olvidar que estamos hablando o interactuando con una máquina, con tecnología, y nos tendría que dar la sensación de que estamos interactuando con otras personas. ¿Y esto por qué es? Porque obviamente los seres humanos somos seres sociales por naturaleza, ¿no? Estamos creados y evolucionamos para que nuestro sentido fundamental sea la relación social y nos sentimos cómodos y seguros interactuando con otros. Entonces, si yo siento que detrás de una app o detrás de un sitio web hay una persona, eso me da seguridad y tranquilidad. Obviamente es un efecto inconsciente, no es que yo hago el trabajo racional y digo, ay, qué bueno, a alguien le gustan las mismas zapatillas que me gustan a mí, entonces qué bueno que las elegí, sino que en realidad inconscientemente, digamos, hago esa lectura. Y otro caso que me gusta mucho para esto de mostrar la personalidad de la marca, bueno, es el de la revista masculina Square, ¿no? Donde entonces dice, bueno, 75 películas que todos los hombres tienen que ver, y tenemos un gran botón que no nos dice enviar, sino que nos dice mostrame las películas, ¿no? Show me the films, lo que está proponiendo la marca, pero en el botón más abajo, en vez de poder decir no gracias o cancelar o no me interesan las películas, nos dice no thanks, voy a seguir viendo las últimas películas de Adam Sandler, ¿no? Entonces, bueno, es una forma muy simpática de comunicarse con un tipo de usuarios específicos y expresar esta personalidad. Es probable
que algunos de ustedes estén pensando o se estén preguntando por qué casi todos los ejemplos están en inglés. No es casual, la verdad que creo que el microcopy, estas técnicas de escritura están mucho menos usadas en español, y también, si bien ahora vamos a ver algunos ejemplos de bancos, bastante poco en el sistema financiero, lo que en realidad creo que nos da una gran oportunidad. ¿Por qué? Porque como son pocos los que lo están haciendo, los primeros que empiecen a implementar estas técnicas evidentemente van a ser pioneros, digamos, y van a lograr que el público perciba un vínculo diferente con ustedes. Bueno, y el siguiente paso, y fundamental también, en esta industria, ¿no?, de la que estamos compartiendo, que es la industria financiera, los bancos, es generar confianza. ¿Ah? Todavía hay muchísimas personas, muchos de ustedes lo habrán visto este año, que muchas personas se tuvieron que digitalizar de apuro, ¿no?, y por obligación, sin quererlo. Todavía son muchas las personas que tienen un cierto temor, ¿no?, a interactuar con una aplicación, y más en lo que tiene que ver con el dinero, ¿no? Son muchos los que todavía se sienten más seguros teniendo su dinero debajo del colchón que en una app y que no lo pueden ver y tocar. Entonces las palabras nos tienen que ayudar a generar esa confianza en el usuario. En este ejemplo que estoy compartiendo en esta pantalla, en el botón de continuar, por ejemplo, debajo dice, tú vas a poder revisar esta orden en cualquier momento. Entonces me da la seguridad de que aunque yo esté introduciendo, por ejemplo, la tarjeta de crédito, no es que me van a cobrar, sino que lo voy a poder revisar. También, por ejemplo, en esta pantalla nos dice cuántos pasos vamos a tener que hacer, y también que tú vas a recibir, digamos, una información 3 días antes para que no haya una renovación automática. Entonces, todos estos tipos de informaciones a través de las palabras que acompañan la acción del usuario le van a permitir al usuario tener la máxima confianza y seguridad. Veamos ahora, después de que vimos estas funciones del microcopy, cuáles son algunos de los principios del microcopy, ¿no? ¿Qué es lo que deberíamos lograr o qué tener en cuenta a la hora de escribir textos para una interfase, o como lo hacemos en Infocorp, o probablemente en muchos casos de ustedes, no hacer los textos de cero, sino revisar los textos que tienen actualmente en sus interfaces y plantearse, digamos, posibles mejoras o optimizaciones. Un principio fundamental es hacer que los usuarios se sientan bien consigo mismos, ¿no? Los seres humanos somos personas egocéntricas, no hay nada más importante para cada uno de nosotros que nuestro propio bienestar, y cada uno de nosotros se levanta cada mañana, ¿no?, intentando ser feliz y estar bien consigo mismo. Entonces, a través de las palabras nosotros podemos transmitir y reforzar esa autoestima del usuario. Entonces, cuando el usuario realiza una transacción, es mucho mejor que en lugar de decirle transacción realizada, decirle bien hecho Germán o bien hecho Raquel, lo lograste, ya cumpliste tu objetivo del día. ¿Ah? Es un ejemplo de cómo podemos lograr que nuestros usuarios se sientan bien. Bueno, otro de los principios es hacerlos sonreír, ¿no? Porque ya tenemos todos bastante problemas en la vida y bastante a veces nos enojamos con las aplicaciones y con la tecnología. Entonces, aquello que nos pueda ayudar a sacar una sonrisa, por ejemplo, cuando le preguntamos el nombre a una persona, le podríamos decir, qué buen nombre eligieron tus papás, y seguramente esa persona no va a hacer el razonamiento, y aunque lo haga así, a todos le están diciendo lo mismo, pero se va a sentir bien. Otro aspecto importante es no ser imperativo, nadie quiere que lo mandoneen, o sea que tenemos que tratar de dar las órdenes, digamos, en formato activo, no pasivo, digamos, y como decía, no en sentido imperativo, sino de solicitud.
Otros aspectos importantes, no omitir palabras que unan las frases, ¿no? A veces pensamos que nadie lee y que entonces los textos tienen que ser cortos y que entonces mejor decir, no sé, por ejemplo, clic, registrarse, en vez de clic para registrarse. Bueno, está demostrado que eso genera cierta fricción en el usuario, ¿no? No es la forma en que él está acostumbrado a escuchar una frase o una orden. Entonces, aunque parezca más largo, siempre es recomendable no omitir estas palabras. Otro aspecto importante es usar formatos de preguntas en la mayor medida posible, ¿no? Por eso este ejemplo que puse aquí, ¿cómo te llamas? Es mucho mejor que nombre. ¿Por qué es esto? Porque cuando el cerebro recibe una pregunta, automáticamente va a buscar la respuesta, digamos. El formato de interrogación hace que el cerebro interactúe con esa frase involucrándose. Por eso también habrán visto que se utiliza muchísimo el formato de interrogación en muchos títulos, ¿no? De notas de blog o de notas de diarios, ¿no? ¿Por qué te conviene saber qué mascarilla elegir para el COVID, por ejemplo? ¿Por qué? Porque mi cerebro dice, a ver qué, mi cerebro automáticamente se conecta con esa frase intentando buscar la respuesta. Entonces el formato de interrogación produce más engagement, promueve más la interacción. Bueno, otro aspecto es usar el mismo vocabulario que habitualmente usa tu público. Esto claramente es un desafío, ¿no? En los casos de bancos que tienen, por ejemplo, oficinas o sucursales en varios países, pero claramente las personas se sienten más cómodos si le hablan en su mismo lenguaje. Justo hace unos días tuve una conversación con alguien de una empresa multinacional que es el jefe justamente de los idiomas extranjeros, es una plataforma que está en 18 idiomas, y ellos me decían, nosotros no le llamamos traducir, le llamamos glocalizar, ¿no? De glocal y localizar, porque muchas veces las traducciones podrá ser exacta, digamos, el significado, pero no es claro, digamos, para el público o el público no se siente cómodo. Entonces ellos dicen, bueno, nosotros llamamos localizar y no traducir. Es traducir, pero a su vez darle un efecto local a esa expresión. Bueno, otros aspectos importantes, hablar con claridad y evitar términos técnicos. Muchas veces nos pasa que en el mundo financiero, digamos, utilizamos expresiones que para nosotros son obvios, pero para el público no las son. Entonces, fundamental, digamos, utilizar el lenguaje de las personas. Y una clave muy importante, ser consistentes a lo largo del tiempo, ¿no? Y bueno, acá puse este ejemplo de esta pantalla, ¿no? Donde en una misma pantalla, ¿no? Por un lado dice previo y anterior, y luego volver y continuar, ¿no? Estoy en una misma pantalla, casi para las mismas órdenes, utilizando palabras o lenguajes diferentes, ubicados en lugares de la pantalla diferentes, y eso obviamente no me facilita como usuario, digamos, sino que me dificulta. Entonces también una vez que decido que este es el término más adecuado para solicitar una acción, debería ser consistente, no solo, digamos, obviamente en una misma interfase, sino en todas mis interfaces, ¿no? Porque como sabemos, la idea es que para el usuario seamos transparentes y pueda empezar una transacción en la web y continuarla en el celular o en su iPad, y que sienta que está interactuando obviamente con la misma empresa, con el mismo banco, con la misma plataforma, haciendo exactamente la misma transacción que había comenzado en otro dispositivo. Otro secreto del microcopy para ser efectivos es focalizarse en el valor que les damos a las personas, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo registrate que registrate y obtener un 10% de descuento. Envía este botón y vas a recibir tal beneficio, vas a tener un regalo sorpresa, ¿no? Todo lo que podamos estimular a la persona y acentuarle los beneficios que va a obtener a partir de esa acción que realizó, es importante. Recuerden que hablábamos que el microcopy son justamente todas las palabras que van a motivar una acción.
Entonces, si yo acompañando esa motivación de la acción destaco los beneficios que tiene la acción, obviamente voy a ser mucho más efectivo. Bueno, espero que vengan bien hasta acá, que las dudas, comentarios que quieran hacer, las puedan ir colocando, como les decía Marcelo, en el área de preguntas para compartir sobre el final. Otro aspecto es que cuando tenemos que describir un error, tenemos que describir la situación correctamente y sugerir soluciones, ¿no? Y bueno, y este ejemplo de Apple, que en muchos aspectos sabemos que son de avanzada y los gurús en muchos aspectos de tecnología, ¿no? Tiene que ver con cómo describir un error. No hay nada más frustrante y seguro que todos, absolutamente todos nosotros lo experimentamos en algún momento, es intentar llenar un formulario y no lograrlo porque faltaba el punto, el guión, porque quería una mayúscula y yo puse en minúscula, y que no estén exactamente claras las instrucciones y cuál es el error, o que tenga que completar el formulario todo de nuevo en lugar de solo el campo que me daba error. Entonces, importantísimo el microcopy para cuando sucede un error en esa acción que está intentando hacer el usuario, darle todas las facilidades posibles para que pueda subsanar ese error y continuar con esa acción que se proponía hacer, o que en muchos casos nosotros le estamos proponiendo hacer. Y la gran clave del microcopy es que el microcopy y todo el lenguaje de Internet debería ser un lenguaje conversacional, ¿no? Por eso a mí me gusta decir, no escribas, conversa. A todos, cuando íbamos a la escuela, nos enseñaron que hablar y escribir eran cosas diferentes, ¿no? Bueno, en realidad hablas de una manera, pero cuando nos hacían hacer la redacción, ¿no? De cómo me fue en las vacaciones o qué hiciste el fin de semana, la maestra nos decía que la escritura es diferente, que tenía que ser más formal, que tenía que tener, ¿no? Frases más completas con el sujeto, predicado. Y en realidad el secreto de lograr esta, digamos, dinámica humana y de interacción con el público es que el público sienta que estamos conversando. Por eso decimos no escribas, conversa. Un muy buen ejercicio para quienes trabajamos en copywriting o en microcopy es leer en voz alta aquellos textos que estamos escribiendo. Si cuando los leemos en voz alta nos suenan raros, los tenemos que cambiar, porque el ejercicio es, la persona al leerlo tiene que sentir que hay una voz que le está hablando y no que se trata de un texto formal escrito. Y todos estos aspectos que venimos hablando dependen obviamente de la psicología de los seres humanos y de los sesgos cognitivos. En realidad acá puse solo 2 o 3 para compartir, pero bueno, al que le interesa el tema hay muchísimos, ¿no? Sesgos cognitivos, que son aquellas informaciones o prejuicios que nosotros tenemos incorporados a nuestras células, a nuestro ADN, ¿no? Y que nos están marcando, digamos, cómo interpretamos la realidad. Como ustedes saben, la realidad no existe, ¿no? Existen muchas miradas o interpretaciones sobre las cosas. Y los seres humanos interpretamos todo, incluso las interfaces con las que interactuamos, a través de esos sesgos cognitivos. Hay algunos sesgos cognitivos que son culturales, ¿no? Que dependen obviamente de cada sociedad, pero hay muchos que son bastante genéricos, digamos, del ser humano. Entonces, conocer esos sesgos cognitivos es lo que nos permite determinar, justamente en muchos casos, cuál es la mejor frase o cuál es la mejor forma de compartir un texto. En este caso, por ejemplo, primero, acompañar de lo visual es fundamental porque las personas en realidad interpretamos las imágenes mucho más rápido que las palabras. Entonces, en el caso de la derecha, yo ya veo la imagen y ya sé que me están diciendo que hice algo bien. Pero fíjense que lo destacado, que es lo que mis ojos van a ir a mirar primero, que es el texto que está sobre el botón violeta, en el caso de la izquierda me dice que comparta otro.
Y en el caso de la derecha me dice que gané 10 puntos. Obviamente yo me voy a sentir más feliz, como decimos, desde un aspecto muy profundo e inconsciente en nuestro cerebro reptiliano, ¿no? Si en realidad yo interpreto, digamos, que gané algo y estoy feliz, entonces me va a dar más ganas de apretar el botón, digamos, y hacer esa acción que si simplemente me están pidiendo algo. Otro caso muy frecuente de sesgo cognitivo es que tenemos miedo a perder algo, ¿no? El miedo a perder nos moviliza más que la posibilidad de ganar. Entonces es más fuerte para una persona que yo le diga deja de perder que le diga ahorra dinero. Voy a lograr más resultados, digamos, esperados o más conversiones, digamos, con este sesgo cognitivo de la aversión a la pérdida. Y el tercer ejemplo muy simple que quise compartir es el del principio de familiaridad, ¿no? Que tiene que ver que en realidad lo que me es familiar, lo que yo conozco, lo interpreto más rápido. Entonces, si yo veo una lupa, ya interpreto que es un buscador y ni siquiera tengo que leer las palabras. Ahora, si veo, digamos, este prismático a la izquierda, que hasta me cuesta decodificar de es, le estoy poniendo una traba al usuario. Con este principio de familiaridad, por ejemplo, es que en Infocorp estamos desarrollando las últimas aplicaciones móviles para bancos, donde tomamos, por ejemplo, muchos de los comportamientos que los usuarios utilizan en las redes sociales llevados a la app bancaria. ¿Por qué? Porque ese es un principio de familiaridad. Nuestros usuarios interactúan muchas horas del día con las redes sociales y si yo utilizo ese lenguaje, desde el scroll, en la forma de mostrar un feed, por ejemplo, obviamente se van a sentir cómodos y se van a sentir que esa aplicación en cierto modo les pertenece y les es fácil y amigable. Como decimos, son muchísimos los sesgos cognitivos. Quería simplemente hoy en este webinar hacer algunos ejemplos y para cerrar y antes de ir a la parte de preguntas, compartir, bueno, cuáles son algunos momentos o lugares clave para usar el microcopy en una interfaz, ya sea en una web de escritorio, en un portal de banca corporativa, en una app para público final o para pymes, ¿no? Casi todas las interfaces tienen momentos clave, ahora cuando les cuente algunos de ellos los van a reconocer fácilmente, que es fundamental entonces utilizar las técnicas de microcopy en estos momentos clave. El primero de ellos es registrarse y loguearse, ¿no? Casi todas las aplicaciones o sitios en los que navegamos nos piden registrarme y loguearme. Entonces, en vez de solo decir loguearse, por ejemplo, en esta aplicación nos dicen, bueno, llegó la parte divertida, ¿no? Elegí un username, un sobrenombre. ¿Ah? Es una forma más simpática de pedirme que realice esa acción. Otro lugar fundamental en esto del registro y logueo, me gusta mucho este ejemplo de The Guardian, ¿no? Donde en realidad a la hora de pedir cada uno de los datos para comenzar la membresía, ¿no? Desde el país, la industria, ¿no? Te explican por qué te están pidiendo ese dato. Entonces, si bien yo veo un formulario largo, ¿no? Que en una primera instancia me podría dar ganas de huir, porque todos huimos, ¿no? Y no queremos formularios largos, este formulario, sin embargo, me invita a leer, porque de cada dato que me piden, me están diciendo por qué, digamos, me están pidiendo ese dato y cómo a mí me va a ayudar dar ese dato, ¿no? Entonces, en realidad me dicen, bueno, por ejemplo, si me das tu email, te voy a poder enviar los newsletters. Si me das tu nombre, te voy a poder llamar por tu nombre y no como un X, ¿no? Entonces, me invita, digamos, a la hora de registrarme y solicitarme esa acción de registrarme de una forma muy amigable. Bueno, luego todo lo que tiene que ver con botones, ¿no? Esos momentos de apretar. En este ejemplo, en vez de decir agendar, por ejemplo, me está diciendo, bueno, agenda tu consulta gratuita, ¿no? Y fíjense que el botón de abajo, en vez de simplemente decir no gracias o no quiero agendar, dice no gracias, no quiero más clientes.
Entonces, hasta en cierto modo me hace sentir como raro o incómodo, ¿no? Bueno, ¿quién va a decir que no quiere más clientes, no? Claramente me conviene agendar esa consulta. Bueno, otro caso es el resultado no encontrado, ¿no? Siempre que tenemos buscador hay algunas chances en que las personas coloquen algo en el buscador y que luego no tengamos esa información para compartir. Entonces, bueno, me gusta este ejemplo de eBay, ¿no? Que en vez de simplemente decir resultado no encontrado, ¿no? Tenemos, bueno, una foto simpática de un niño y nos dice que, bueno, que buscamos en todos lados y no pudimos encontrar tu respuesta. Y esta, bueno, una de mis favoritas, ¿no? Una marca que trabaja el marketing, el branding y todo lo que hacen de manera no excepcional, bueno, la forma en que Lego nos cuenta o nos muestra que no encontró el resultado. Luego tenemos también las páginas de error, ¿no? A veces no se trata de un resultado, sino el famoso error 404 que todos los que trabajan en tecnología conocen muy bien, y bueno, y esta es la forma en que Pixar nos muestra su página de error. Esta es la forma en que lo hace una página de recetas, me parece también muy simpática. Luego, de hasta el pie de página, por ejemplo, en el primer caso vemos que Basecamp, por ejemplo, en el pie de página no es un pie de página estático, digamos, con copyright, sino que en realidad es un pie dinámico donde te está diciendo, bueno, disfruta el resto de tu día, y obviamente el mensaje cambia cada día. Incluso en el momento de salida en el navegador, me parece un muy buen ejemplo este de MailChimp, que nos está diciendo cuando yo estoy cerrando la página, see you later, digamos, la URL, digamos, que estoy viendo en el navegador está tuneada con un mensaje. Y bueno, realmente acá les di algunos ejemplos, pero absolutamente todos los tiempos son buenos para comunicar, hasta los de carga y descarga, ¿no? Este es un caso de Canva, la aplicación de diseño, que cada vez que hacemos un diseño, digamos, y mientras lo estamos descargando, nos comparten una frase, digamos, inteligente o interesante de algún diseñador. Y bueno, ahora sí, tal vez lo que muchos de ustedes estaban esperando, algunos ejemplos de casos bancarios que pude encontrar y compartir. Como les decía, realmente son pocos y les aseguro que si googlean tanto en español como en inglés, copywriting o microcopy, digamos, de bancos o de casas financieras, hay pocos ejemplos. Acá les estoy compartiendo por un lado este de Bank of America, donde por un lado en su aplicación a la hora de invitar a agendar una reunión, nos está diciendo, ¿no? Reunámonos, y me gustó, digamos, su asistente virtual, que evidentemente, digamos, es una traducción a través de inteligencia artificial, y te dice, soy Erika, tu asistente virtual, todavía no hablo bien español, pero podemos hablar en inglés, ¿no? Entonces también es esta forma de, a través de esas palabras, digamos, mostrar cierta vulnerabilidad que también termina otorgando cercanía a las personas. Acá el caso de Banco Itaú Uruguay, simplemente como ejemplo, que a la hora, digamos, de hablar las ciertas acciones que podés hacer, te dice tus objetivos, ¿no? En vez de en realidad decirte los servicios, nos invita, digamos, con una forma personalizada de invitar a ver cuáles son nuestros servicios. Banco Macro Argentina, digamos, cómo nos presenta su asistente virtual, y si llegan a ver en el botón, dice, hace clic acá, tu pregunta no molesta, ¿no? Me está invitando, digamos, a preguntar, en vez de simplemente ese botón podría decir consultar, por ejemplo, o chatear, y sin embargo nos está diciendo tu pregunta no molesta, ¿no? De una forma mucho más cercana. Este caso también lo quería mostrar de un banco, digamos, de países árabes, para mostrar también hasta cómo los iconos, digamos, obviamente es importante que nos muestren, digamos, una persona con la que yo me voy a identificar como usuario, y eso hacerlo también a través de los iconos, no solo de las fotos y de las imágenes.
Y por último, bueno, este caso de este otro banco, digamos, que me está invitando, digamos, a abrir una cuenta, y en vez de decírmelo de forma fría, ¿no?, que abra la cuenta, me está diciendo, bueno, vas a empezar a querer a tu nuevo banco. Muy breve, porque la idea de este webinar no era centrarnos solamente en cómo lo hacemos en Infocorp, sino brindarles información general. Bueno, estas son algunas de las pantallas de cómo estamos trabajando, digamos, las nuevas apps, desde invitando a esperar, tener tarjetas predictivas. A la hora de mostrar los movimientos, por ejemplo, está demostrado que las personas se sienten más cómodas si me dicen hoy, ayer, mañana, que si me ponen una fecha, por ejemplo. A la hora de recomendarme una acción, contarme por qué me están recomendando esta acción, ¿no? En este caso, en la imagen de la derecha, porque hiciste un pago similar, digamos, hace cierto tiempo, te estamos recomendando o recordando que tal vez tenés que hacer esta acción. El proceso, digamos, para generar una buena acción, digamos, de microcopy y unos buenos textos, empieza por los valores de la empresa. No podríamos pedirle a nadie, ni interno en la empresa, ni externo, digamos, que trabaje sobre nuestros textos sin tener primero claramente definidos nuestros valores, porque como decíamos, en gran parte estos textos lo que tienen que hacer es lograr transmitir justamente cuáles son esos valores y esa imagen de marca, ese branding nuestro. Luego tener definido un tono de voz, ¿no? ¿Qué quiere decir un tono de voz? Es con qué tipo de expresiones, y dentro de expresiones incluyo los emojis, nos vamos a sentir cómodos utilizando. ¿Por qué? Antes definíamos la identidad corporativa solo mediante el uso, por ejemplo, de un logotipo, ¿no? Y bueno, ese logotipo tenía ciertos colores, buenos usos, malos usos, escala de grises, blanco y negro, pero hoy no alcanza con definir la identidad gráfica, tenemos que definir el tono de voz, para eso obviamente conociendo bien a nuestro público y de qué forma se comunica ese público. Y luego sí es que viene la etapa de escribir esos textos, de ajustar y, como decíamos, publicar y continuamente estar monitoreando, testeando y haciendo ajustes. Como decíamos, es un proceso dinámico que puede ir cambiando según el contexto y las realidades. Y bueno, para saber si sirve invertir en microcopy, ¿no? Porque muchos de ustedes podrán estar diciendo, bueno, esto es todo muy lindo, me parece genial, pero ya sea que tengo que contratar una empresa, un servicio adicional de mi proveedor, o poner personas internas para trabajar en esto, cuesta dinero, ¿no? Y bueno, para saber qué tanto vale esa inversión o qué tan rentable puede ser, les recomiendo googlear el botón de los 300 millones de dólares, un artículo de Jared Spool, digamos, que fue un pionero hace ya 10 años, digamos, en el uso del microcopy, y cuenta cómo cambiando el texto de un botón, esa empresa logró recaudar en un año 300 millones de dólares más de lo que estaba recaudando. Yo no les prometo que mejorando sus textos, digamos, van a recaudar más de 300 millones de dólares, pero sí les voy a mostrar 2 o 3 ejemplos de cómo realmente aumenta la conversión y los resultados, digamos, haciendo algunos ajustes o cambios de texto. Obviamente es muy difícil encontrar este tipo de información para compartir, porque en general muchas veces las empresas no guardan esos datos para sí mismas, pero por ejemplo Google, que suele compartir muchas de sus experiencias con usuarios, por ejemplo, muestra cómo en este caso, cuando alguien iba a buscar un hotel, si el botón decía hacé tu reserva, digamos, tenía un 17% menos de engagement, es decir, cada 100 personas, 17 personas menos estaban cliqueando que si decía ver disponibilidad. ¿Por qué? Porque ver disponibilidad es más abierto y no siento que me estoy comprometiendo. Entonces me siento más tranquila de apretar o cliquear ese botón,
¿no? Recuerdan que dijimos que el microcopy nos tenía que generar la confianza y la seguridad para que las personas avancen en el proceso, ¿no?, de generar la acción que nosotros queremos que se realice. Y en este otro caso, por ejemplo, bueno, más de un 30%, ¿no?, de incremento, digamos, de la conversión, por ejemplo, en este otro caso, solo con crear la cuenta, ¿no?, y en este caso crear la cuenta y comenzar. Me interesa mostrar algunos de estos ejemplos porque realmente uno los puede ver y le parece que son sutilezas, ¿no?, y que es un pequeño cambio que no me va a traer grandes resultados. Pero piensen si por cada persona, digamos, que hoy, digamos, no sé, entra a una aplicación de ustedes a hacer el onboarding digital, o a solicitar una tarjeta, o a solicitar un préstamo, ¿no? Supongamos que hoy, no sé, 5 de cada 100 que entran a solicitar un préstamo lo hacen, y yo hago ajustes de texto que motiven más esa acción, y logro pasar a un 6, a un 7, a un 10%, lo que sea, cuánto aumenta la rentabilidad de mi empresa y de mis resultados solo cambiando un texto. Y bueno, esto era entonces un poco lo que quería compartir de qué es el microcopy, cómo se puede usar, en qué áreas, y bueno, y ahora quedamos un ratito más para todos los que quieran hacer preguntas, consultas, comentarios. Marcelo se nos va a volver a sumar en este momento seguramente para ir leyendo las preguntas de ustedes y lo que quieran saber y consultar. Hola Raquel. Bueno, la verdad que excelente la presentación. Estaba viendo que hay unas cuantas preguntas. Voy a empezar a ver. Hay algunas que incluso están enganchadas unas con otras. Un segundo. Bueno, primero es cómo hacer una conversación en un bot de WhatsApp donde el usuario desee información rápida. Dice, porque el canal también se trata de venta, de asesoría comercial. O sea, ¿no? En realidad ahí le diría que obviamente los bots, ¿no?, son uno de los grandes recursos, digamos, que nos da la tecnología y que nos permiten obviamente reducir muchos costos en atención al cliente. Yo creo que puedo dar información rápida, pero agregar, digamos, pequeños piques, pequeños guiños a la hora de dar esa información. Porque es verdad que todas las personas nunca tenemos tiempo y estamos apurados, pero cuando algo nos engancha, digamos, lo terminamos viendo o consumiendo o interactuando. Creo que el ejemplo más común de esto no es todos vamos a mirar hoy solo un capítulo de nuestra serie en Netflix y terminamos viendo 4 capítulos y durmiéndonos a las 3 de la mañana. ¿Por qué sucede eso? Porque, bueno, evidentemente ese contenido nos enganchó. Entonces, así que una persona pregunte el precio de algo, no sé, el bot le puede dar el precio, pero le puede preguntar, ¿lo querés para vos o para regalar? Mirá que tengo otras opciones, contame qué necesitas y te voy a ayudar, por ejemplo. Ponerle un emoji, ponerle un GIF animado, por ejemplo, decirle, bueno, contame qué te parece este precio. Las personas, muchas de ellas van a interactuar, entonces no es excluyente, me parece, dar información rápido con agregar pequeños touch, digamos, o contactos, digamos, simpáticos o amigables o empáticos, digamos, a esa información. Ok. Tengo aquí otra. ¿Qué efecto produce el usar tú, vos, usted en temas de cercanía con el cliente? ¿Generalmente se alega respeto al cliente o se termina por su nivel social? Yo creo que no es tanto por el nivel social, sino por el marco social y cultural, digamos. La idea, obviamente, es, como decíamos, que le hablemos a nuestro público en el lenguaje que él está acostumbrado a usar. Obviamente, digamos, vamos a tener un momento en que la inteligencia artificial nos va a permitir
saber más de quién es el usuario y que estos textos sean dinámicos, digamos, y sean diferentes, y entonces le pueda hablar tal vez a la persona de más de cierta edad de usted y a otro de vos. Mientras todavía no puedo hacer los textos dinámicos, yo priorizaría, digamos, mi grupo mayoritario. Entonces, bueno, si la gran mayoría de mi público habla de usted, trataría que mi app o mi interfaz hable de usted. Si la gran mayoría habla de tú o de vos, trataría de irme a ese lenguaje. Pero sobre todo, como decía, el lenguaje que las personas utilizan en su vida cotidiana, ¿no? Respetar ese lenguaje. Creo que usar el tú, el vos, no necesariamente implica menos respeto, en realidad, sino que implica cercanía. Yo puedo ser muy respetuoso, digamos, tuteando a las personas. Perfecto. Bueno, muy bien. Tengo otra pregunta que es, ¿qué significa un formato activo y no pasivo? En Eso creo realidad, que debe ser una se parte de la presentación, creo, cuando tú la estabas haciendo, que ahí apareció. sí, digamos, se refiere a promover el verbo, digamos, como en presente, digamos, y no en pasado. Por ejemplo, es mucho mejor, en vez de decir registrarse aquí, me quiero registrar. Digamos, me quiero registrar, me está pidiendo, digamos, una actividad de parte mía. Registrarse, digamos, es como un término genérico más pasivo que lo podría aplicar cualquiera. Entonces, a eso nos referimos. En lo posible, por ejemplo, siempre darle instrucciones al usuario relacionadas con la forma en que le pediríamos que realice esa actividad. Ok. Bueno, tengo otra pregunta. ¿Hay datos concretos de cuánto mejora la conversión con un buen microcopy? Eso es un poco lo que comentaba, en realidad, como decía, el caso más emblemático es este del botón de los 300 millones de dólares, ¿no? Que no sé si a todos nos va a suceder, y no sé si contarles un poco qué decía el botón. ¿Qué decís, Marcelo? ¿Les digo o no? O Y que está lo bueno, a mí me googleen. gustaría ganarme 300 millones de dólares, así que está bueno el dato. En realidad esto fue cuando empezaron los primeros e-commerce, digamos, había un sitio web que en realidad pedía ciertos datos para realizar la compra y el botón decía registrarse, como que la persona sentía que tenía que registrarse para poder hacer la compra. Y luego cambiaron ese botón, en vez de registrarse, por continuar. Entonces lo que te estaba diciendo es continuar, digamos, realizando la transacción, pero vos no sentías, digamos, como cierta presión en que tenías que estarte registrando en el sitio. Y simplemente con ese cambio, en realidad, aumentaron muchísimo la conversión. Les recomiendo buscar, si buscan el botón de 300 millones de dólares, van a ver muchos artículos que hablan de eso. El original es este de Jared que les comentaba, que está en inglés, pero en realidad, como decíamos, es variable, digamos, y en general también algo importante es que es un tema progresivo, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad probablemente yo no voy a cambiar de repente el 100% de mi microcopy de un día para otro, ¿no? Sino que en esta disciplina que le llamamos el Conversion Rate Optimization, ¿no? Que vamos tratando de mejorar mis tasas de conversión, donde obviamente el microcopy es uno de los aspectos para ello. Bueno, voy a ir viendo resultados incrementales, pero obviamente varían mucho de industria a industria, de cómo son los antecedentes, ¿no? No es lo mismo un sitio o una aplicación que hoy es muy mala y que yo sé que si la mejoro voy a tener un resultado mucho mejor que si ya es buena, y entonces voy a hacer pequeños resultados incrementales. Ok. Tengo un par más de preguntas, Raquel. Una es, ¿por qué crees que en la TAM y Caribe aún no se le presta tanta atención al microcopy? Y en realidad, como te decía, en todo el mundo de habla hispana, yo creo que venimos un poquito más de atrás en todo lo que son las disciplinas del marketing digital, ¿no? Donde, bueno, vamos incorporando un poco más lentamente, digamos, este tipo de acciones. Faltan, obviamente, por un lado, profesionales especializados, ¿no? Realmente hoy, por ejemplo, hacer un buen curso de UX Writing en realidad cuesta varios miles de dólares, aunque sea hacerlo online, ¿no? No hay tanta capacitación sobre eso.
Y creo que también hay un tema que esto es un poco más amplio, ¿no? Que tiene que ver con la especificidad del marketing digital, ¿no? Antes en un departamento de marketing de una empresa, de repente había 3, 4 personas, 5, donde más o menos las personas eran multifacéticas, ¿no? Y hacían varias actividades. Hoy, por un lado, lo que decimos, el marketing es mucho más líquido, ¿no? Y ya en ninguna empresa debería ser el departamento de marketing, porque esto corresponde a marketing, corresponde a tecnología, corresponde a servicio al cliente o atención al cliente, ¿no? Entonces, por un lado, requiere el desafío de que las empresas empiecen a trabajar en equipos mucho más, multidisciplinarios. Por otro lado, digamos que estén dispuestos a incorporar recursos especializados o a contratar recursos especializados, ¿no? Porque antes también mi proveedor de repente de marketing era mi agencia de publicidad, pero hoy de repente tengo que contratar, no sé, un estudio de content marketing, un estudio de performance para las descargas de mi app, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, tiene que ver, creo que también con este cambio y evolución que estamos viviendo en el marketing, donde de repente antes el 20% de mi presupuesto de marketing lo destinaba a la producción de mis contenidos y el 80% a vehiculizarlos, y hoy en realidad probablemente un 50-60% de mi presupuesto lo tenga que invertir en servicios de este tipo, ¿no? De mucho más microacciones, pero que a su vez van terminando logrando resultados, ¿no? Hay un autor que a mí me gusta mucho, Mark Schaeffer, que dice que hoy el marketing volvió a ser como más artesanal, ¿no? Y es que yo creo que tiene un poco de eso, ¿no? Porque son pequeñas acciones complementarias trabajadas en conjunto que van logrando este tipo de resultados. Perdón que me explayé un poco en la respuesta, No. pero bueno, creo que es un concepto que es más amplio, digamos, que solo específicamente microcopy sí o no. Acá hay una pregunta que está un poco relacionada a lo que recién estabas comentando, que es, si tuvieras que recomendar algún lugar para leer o estudiar sobre microcopy, ¿qué recomendarías? Mira, por suerte en el mundo digital, digamos, hay muchos recursos, como decía, por un lado hay cursos que son caros, pero para empezar, por ejemplo, hay un libro de una israelí que está traducido al inglés, coreano y francés, que se llama Microcopy, es de un estudio que se llama Nemalá, la verdad que no me acuerdo ahora el nombre de ella, pero si lo buscan en Amazon, ese libro, por ejemplo, está, y es una buena recomendación. Y yo personalmente lo que hago también es que estoy en grupos de UX Writing, por ejemplo, tanto en LinkedIn como en Facebook, que hay muchos profesionales de UX de muchas partes del mundo y comparten sus casos, la verdad que es súper interesante y es como eso que yo llamo hoy el microlearning, ¿no? De ir aprendiendo un poquito cada día, porque ellos incluso a veces preguntan a la comunidad, ¿no? Bueno, estoy desarrollando una app de cocina o una app, no sé, para bancos, ¿cómo ven este texto? ¿Qué me recomiendan? Entonces creo que un muy buen primer paso es unirse a alguno de esos grupos. Acá tengo unas últimas dos que están relacionadas y creo que con esto podríamos ir cerrando con estas dos preguntas, que son, ¿cuáles son las áreas más importantes de una interfaz donde hay que prestar atención al microcopy? ¿Y qué papel juega el microcopy en la experiencia de usuario? Para mí, bueno, juega un papel, como venía diciendo, ¿no? Eh, muy alto y muy grande, digamos. Obviamente, como digo, el microcopy es una parte que es a lo que nos referimos hoy, está también muy relacionado al diseño, digamos, ¿no? Y al diseño en función de los objetivos, ¿no? Algo que creo que a todos los que trabajamos en esta área nos pasa con frecuencia es que de repente presentamos un trabajo a un cliente, ¿no? Y nos dice, me gusta, no me gusta, ¿no? Y yo digo, esas palabras las tendríamos que erradicar, ¿no? Del vocabulario en esta instancia, porque no es me gusta o no me gusta, es funciona o no funciona, ¿no? ¿Qué tan fácil es para el usuario, digamos, que se lo presente de esta manera? Creo que las palabras ayudan muchísimo, ¿no? A la usabilidad. ¿Y cómo era, perdón, la primera parte de la pregunta, Marcelo? ¿Cuáles son las áreas más importantes de una interfaz donde hay que prestar atención al microcopy?
Y yo creo Y que después, bueno, la otra como era que papel juega microcopy y la experiencia de usuario, estaban las dos enganchadas. no, creo que en cuanto a las áreas yo acá mostré ejemplos, ¿no? De registrarse y loguearse, digamos, de la página de error, de la bienvenida, la salida, pero creo que en realidad si cada uno de los que nos está viendo, ¿no? O escuchando dice, bueno, hoy quiero prestarle atención a algunos aspectos, yo tomaría, bueno, ¿cuáles son las funcionalidades más importantes que me importa que realice un usuario cuando entra a ese canal digital o esa web? Bueno, lo que más me importa es que pueda, no sé, pagar un sueldo si es un banco corporativo, solicitar un préstamo, hacer una transferencia. Entonces, empezaría, de hecho, incluso por la cantidad de usos, digamos, más importantes que se le da a cada funcionalidad y empezaría a trabajar en función de eso, ¿no? De las funciones más utilizadas, digamos, cómo mejorarlas y de ahí para atrás. Aunque tal vez también otro podría decir la estrategia, bueno, empiezo por las últimas porque capaz se usan poco justamente porque no son tan claras. Bueno, habría que verlo, pero bueno, creo que empezar ese análisis de esa manera por las funciones más usadas y de ahí hacer un recorrido total sería una buena estrategia. Bueno, perfecto, Raquel. Creo que quedan todas contestadas, así que de mi parte aquí de las preguntas estamos ok. Bueno, entonces muchas gracias Marcelo de nuevo, muchas gracias a todo el equipo de Infocor, de SCAL que también nos está colaborando, y bueno, y a todos los asistentes, como les decía, quedamos a disposición para seguir hablando sobre sus necesidades de sus apps, de sus canales digitales desde Infocor y bueno, todo lo que quieran saber y como les decía, la presentación va a estar disponible en la web para los que quieran descargarla. Impecable. Bueno, de mi parte también saludos para todos y estamos en contacto.